Buenas noches, saludos a todos, compañeros del curso de estadística descriptiva en el programa de maestría en inteligencia artificial de la Universidad de La Sabana. El día de hoy, el compañero John Jairo Serrano Tripuente y el compañero Leonardo Carras Molina, quien les hace la presentación, pretendemos explicar de manera descriptiva el trabajo o proyecto de la unidad 2 del curso de estadística. Para ello, hacemos una exploración de conjunto de datos con el programa informático R, que es una herramienta computacional que sirve para trabajar análisis estadístico, especialmente con el software RStudio. Entonces, inicialmente hablaremos un poco sobre la estadística descriptiva en la base de análisis de datos. La estadística descriptiva constituye la base de análisis de datos en un conjunto de datos educativos, en este caso, que es el caso de estudio que nosotros seleccionamos, ya que permite organizar, resumir y presentar la información de manera comprensible antes de explicar técnicamente, diferenciar los modelos predictivos. En el caso del rendimiento académico, y el uso de medidas de tendencia central como media, mediana y moda, dispersión, rango, varianza y descripción estándar, facilita identificar patrones generales del desempeño y la variabilidad entre estos. En el ámbito educativo, su uso es fundamental para comprender el comportamiento del rendimiento académico de los estudiantes y sus posibles vínculos con factores del contexto y estilo de vida. En este caso, nosotros vamos a analizar los factores de estos contextos que se dan en las instituciones educativas con respecto a su rendimiento académico. Y vamos a mirar cuál es el factor que incide en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, utilizamos un dataset que se llama Student Performance. Ofrece una estructura idónea para este propósito, al integrar el puntaje de matemáticas, lectura crítica y escritura, conjunto con variables de contexto como género y el tipo de almuerzos, porque también la situación alimentaria o alimenticia de los estudiantes de una u otra forma incide, sea positiva o negativamente, en el rendimiento académico de estos. Estas últimas funcionan como aproximaciones a factores de estilo de vida y condiciones socioeconómicas dentro del entorno escolar. Desde la perspectiva de la analítica de datos implicada a la educación, explorar las relaciones descriptivas entre estas variables permite formular hipótesis sobre posibles desigualdades y orientar al futuro las intervenciones pedagógicas. En coherencia con los lineamientos de la unidad de este curso, la unidad 2, el proyecto se centra en la implementación de estadística descriptiva en RStudio y el uso del entorno de trabajo, apoyando en las librerías de código abierto como DPLR, Deploy, ggplot y Plotly. Posibilita procesar la visualización conjunto de datos de manera producible. De este modo, el estudiante no solo consolida su comprensión contextual de la estadística descriptiva, sino que también desarrolla las competencias prácticas en el manejo de herramientas especializadas en el análisis de datos, tal como se establece en el resultado del aprendizaje que indica el desempeño de esta unidad. Entonces, como lo mencionaba, la estadística descriptiva es la base del análisis de los datos. El trabajo se centra en aplicar de manera práctica las herramientas de estadísticas descriptivas vistas en esta unidad, utilizando R y RStudio como software principal,
a través de la medida, perdón, a través de las medidas de tendencia central, dispersión, tablas de frecuencia y diversas visualizaciones como histogramas, diagramas de cajas, gráficas de dispersión y gráficas en 3D. Se busca describir cómo se distribuye el rendimiento académico y cómo varía según el género y el tipo de almuerzo. Este documento corresponde al primer avance del proyecto que presenta la formulación del problema, los objetivos, la descripción de conjunto de datos, la metodología computacional que utilizamos para implementar la herramienta R y los principales resultados descriptivos obtenidos en el momento. El análisis del rendimiento académico de este proyecto desarrolla un análisis exploratorio sobre el conjunto de datos educativos. El dataset Student Performance contiene información sobre el género de los estudiantes, el tipo de almuerzo que reciben y sus puntajes en las tres áreas que mencioné, que es matemática, lectura y escritura. Entonces vamos a analizar tres variables: género de los estudiantes, tipo de almuerzo y los puntajes académicos. Dentro del planteamiento del problema, nos interesa comprender si factores como la alimentación y el género influyen en el rendimiento académico. El Dataset Performance Study nos permitirá explorar estas cuestiones. En muchos contextos educativos existe el interés por comprender si ciertos factores de contexto o estilo de vida escolar se reflejan en se reflejan en diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes. Uno de estos factores es el acceso a la alimentación adecuada, a una alimentación sana, una alimentación que no esté cargada de carbohidratos y de azúcares. Uno de estos factores es el acceso a alimentación durante la jornada, así como las posibles existencias de la brecha entre el estudiante hombre y mujer. El dataset Student Performance ofrece la oportunidad para explorar estas cuestiones de forma descriptiva, al integrar variables que representan género de estudiantes, tipo de almuerzo recibido y los puntajes entre las tres áreas del currículo. Ahí nos establecemos una pregunta: ¿cómo varía el rendimiento académico promedio en matemática, lectura, escritura, según el género y el tipo de almuerzo de los estudiantes, según este dataset? De estas se derivan las siguientes subpreguntas. ¿Qué distribución presentan los puntajes de matemática y del promedio general? ¿Existen diferencias descriptivas en el rendimiento promedio entre hombres y mujeres? ¿El impacto de almuerzo se asocia con diferencias descriptivas en el rendimiento promedio? ¿Qué relación se observa entre los puntajes de matemática y lectura al analizarlos conjuntamente por género? Para ello nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo central sería aplicar técnicas de estadísticas descriptivas en RStudio para explorar y visualizar la distribución del rendimiento académico de las áreas mencionadas, que es matemática, lectura y escritura, a partir del dataset Performance Student Performance, analizando sus variaciones según el género y el tipo de almuerzo de los estudiantes. Para ello, lo subdividimos en unos objetivos específicos, como el primero, que es importar y preparar los datos, calcular las medidas de tendencia central, construir las tablas, generar los gráficos e interpretar los resultados. Estos objetivos que estamos observando acá los vamos a abordar a partir de la siguiente metodología. Entonces, la metodología, el proyecto utiliza el archivo que contiene 1000 observaciones de estudiantes de secundaria. Este archivo lo extraímos del repositorio GitHub,
que contiene la información de estos estudiantes. ¿Y qué información tiene? Ahí tenemos las etiquetas, género del estudiante, que es gender, lunch, tipo de almuerzo, más score, puntaje en matemática, reading score, puntaje en lectura, writing score, puntaje de escritura. Todos los puntajes están en una escala de 0 a 100, proporcionando una base robusta para el análisis descriptivo. Y el conjunto de datos comprende 1000 observaciones, los cuales permiten realizar un análisis descriptivo bastante robusto. Luego, utilizaremos las herramientas TR y sus librerías para el procesamiento de los datos. Se empleó este software eh, y de las cuales se desprenden las librerías para importar archivos CSV, como es read, para manipulación de transformación de datos, para la normalización de los nombres de las columnas, para las gráficas en 2D, ggplot, y Plotly para la generación de una gráfica tridimensional. Como lo menciono acá, el dataset está obtenido de un repositorio público generalizado, garantizando la accesibilidad y la reproducibilidad del estudio. Y aquí coloco la fuente de donde saco el archivo, que es el objeto de estudio en este caso. El procedimiento computacional que usamos nosotros para tratar este dataset es el proceso de implementar un script en R, ya lo vamos a ver y lo vamos a explicar, que se presenta en detalle el código fuente del proyecto, siguiendo los pasos que están descritos en el archivo R que vamos a presentar, en donde en primera instancia descargamos el dataset, se importan los datos, se exploran, se limpian los datos, se calculan los estadísticos descriptivos, se construyen los gráficos y se hace un análisis de los resultados. Entonces, como está en esta filmina, aquí están las herramientas y los procedimientos computacionales en R que seguimos y los pasos que acabo de describir. Luego, analizamos los resultados descriptivos, estadísticos y de frecuencia. Para ello me voy a dirigir al programa R, donde vamos a explicar al detalle cada uno de los segmentos que están descritos en el proyecto. Aquí tenemos el proyecto RStudio, perdón, el proyecto construido en RStudio. Entonces aquí nos dice proyecto de la unidad 2, estadísticas descriptivas con R, tema, estilo de vida, contexto y rendimiento académico. El dataset es Student Performance, extraído de la página Kaggle, un espejo de GitHub. Y los autores son John Jairo Serrano Cifuentes, Leonardo Socarrás Molina. En primera instancia vamos a explicar este segmento de código que es funciones auxiliares y librerías. El bloque inicial del script tiene como propósito preparar el entorno de trabajo en R, proporcionando herramientas fundamentales para garantizar la correcta ejecución del análisis posterior. Esta sesión incluye elementos claves como primero, funciones auxiliares para asegurar que los paquetes requeridos estén instalados y cargados. La definición de una función para calcular la moda y un vector numérico. Además, en este bloque se cargan las librerías necesarias para la manipulación, limpieza, análisis y visualización de los datos. Aquí están las diferentes librerías que nosotros estamos cargando, las funciones para calcular una moda de la variable numérica. En el siguiente segmento de bloque, que es la carga y la importación del dataset, en este segmento que voy a sombrear,
en donde nosotros estamos cargando nuestro dataset. En este bloque se encarga de automatizar el proceso de descarga. Automatizamos el proceso de descarga de los datos. Validamos la importación del archivo que contiene los datos utilizados en el proyecto. Esto permite la reproducibilidad, la organización del trabajo y garantiza el análisis que se va a realizar. Y se realiza siempre sobre datos actualizados y correctamente estructurados. Entonces, en el dataset, en el 1.1 se crea una carpeta datos si no existe. Se crea la carpeta datos para poder guardar el archivo que se va a generar. Con esta URL se importa el dataset. Luego se le coloca la ruta para que se establezca la fuente de donde vienen los datos. Se define la variable URL dataset que contiene la ruta directa del archivo CBC, o sea, del archivo que se está extrayendo del GitHub. La versión RAW es necesaria para que permite descargar el archivo como texto plano, no como una página web. Entonces, ¿qué propósito tiene esto? Establecer fuente estable, pública y confiable para descargar el dataset del análisis. Luego se construye la ruta local para guardar el archivo y tiene como propósito definir dónde se va a almacenar el dataset descargado de forma organizada dentro del proyecto. Importamos los datos. Se verifica, antes de importar los datos, se verifica que el archivo realmente exista, porque es posible que nosotros vayamos a buscar el archivo y el archivo no exista y me envía un error. Entonces aquí le estamos haciendo una validación para que se verifique que el archivo exista. Luego se importan los datos. Se importan los datos. Se verifica que se cargue correctamente el dataset. Se crean las filas y las columnas. Y luego pasamos al siguiente bloque que es la limpieza de los datos. Entonces en este bloque 2 se hace una explicación. Después de cargar los datos que están en el dataset, se sigue el paso para preparar los datos para el análisis estadístico. Esto implica limpiar y estandarizar los nombres de las columnas, seleccionar las variables relevantes, transformar algunas variables al tipo adecuado, crear nuevas variables derivadas y eliminar datos faltantes. Este bloque es fundamental porque garantiza que los datos estén correctamente estructurados, de realizar cálculos y visualizaciones en el análisis descriptivo. Entonces, este bloque 2 es un bloque muy importante. Normaliza el nombre de las columnas, normaliza el nombre de las filas, le agregamos los nombres a las variables que vamos a utilizar, que sean nombres comunes, que sean nombres entendibles a partir de los nombres que ya tiene, que trae el dataset. Y luego pasamos al bloque 3 que es el análisis estadístico. En el bloque 3 es en donde nosotros vamos a realizar el análisis de toda la estadística que vamos a usar en este proyecto. Este bloque tiene como propósito calcular un conjunto de estadísticos descriptivos fundamentales para analizar el comportamiento de las variables numéricas, de rendimiento académico. Estos indicadores permiten caracterizar la tendencia central, la dispersión y la forma de distribución de los puntajes en las áreas de matemática, lectura, escritura y del promedio general.
Entonces aquí nosotros tenemos el encabezado. En el encabezado, en esta línea, funciona como separadores visuales dentro del script que permite identificar el análisis descriptivo y cuantitativo. Luego, hacemos el cálculo estadístico descriptivo con la función summarize. Se utiliza el operador pipeline para aplicar la función summarize al dataset ya limpio y seleccionando datos cells. Summarize crea un conjunto único de registros que contiene todas las medidas estadísticas solicitadas. El resultado se asigna a un nuevo objeto llamado resume_quant. Resume_quant. Y aquí está, resumen quant. O sea, aquí se hacen todos los análisis estadísticos que se requieren para poder hacer la interpretación y el análisis de lo que se pretende hacer en este proyecto. Entonces, aquí podemos explicar cada una de las medidas. MediaMath calcula el promedio aritmético. ModaMath calcula la función personalizada. MinMath y MathMath determinan los límites de la distribución. RangoMath diferencia entre máximo y mínimos. SDMath, desviación estándar. Y BarMath, la varianza. Lo mismo lo aplicamos en los otros eh, estudios. Le aplicamos el media LED, que es la media de lectura, de igual manera en escritura. Aplicamos los mismos análisis estadísticos en las tres áreas: matemática, lectura, escritura, y también aplicamos el análisis estadístico en el promedio general. En el mismo conjunto de estadísticos se calcula ahora para la variable, cada una de las variables puntuales, ¿no? Que permite comparar el rendimiento en lectura y otras áreas académicas utilizando los mismos criterios descriptivos. Con CAD, imprime el encabezado en consola para identificar el resultado. Y Print Resume Quant muestra la tabla con todos los estadísticos calculados en un único registro. Vamos a hacer aquí el cálculo. Aquí me muestra el análisis de todos los descriptivos. El resultado de una tabla con todas las medidas para matemática, lectura, escritura y el promedio general. Aquí me está mostrando todas las medidas para todas las áreas que estamos observando y el promedio general también me lo está mostrando acá. Este bloque produce un resumen completo de las tres variables evaluadas y el promedio global. Describe la tendencia central, evalúa la dispersión, nos permite conocer los límites o extremos mínimos y máximos y genera una base sólida para el análisis posteriores como comparaciones entre grupos, visualizaciones, interpretación de patrones académicos. Este bloque 3 realiza un análisis descriptivo completo que convierte los datos crudos en información estadística útil y facilita y fácilmente interpretable. Gracias a él se obtiene una fotografía clara del comportamiento de las variables cuantitativas del rendimiento académico, lo cual constituye un insumo esencial para la toma de decisiones y para fundamentar las fases gráficas que vienen después. Entonces ahorita en el bloque 4 que miramos las estadísticas descriptivas y las variables cuantitativas, en este bloque 4 el objeto es describir las variables categóricas no numéricas mediante tablas de frecuencia. Las variables cualitativas que se analizan son género,
género del estudiante, almuerzo, tipo de almuerzo, por ejemplo, estándar o reducido. Para este tipo de variables no tiene sentido calcular media, desviación estándar, así que se usan frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta se usa cuántos estudiantes hay en cada categoría, para determinar cuántos estudiantes hay en cada categoría, y la frecuencia relativa que proporciona el porcentaje que representa esas categorías respecto al total. Entonces, como está acá en la primera línea, hay un comentario sobre la tabla de frecuencias. Luego viene la 4.1 que habla de frecuencia absoluta y relativa por género. ¿Qué hace cada línea? Entonces aquí nos dice que en frecuencia género cuenta cuántas veces aparece cada categoría género en el dataset. El dataset se llama DataSets. Esto significa que aquí vamos a determinar cuántas personas hay de sexo o de género femenino y cuántas personas hay de sexo o género masculino. Esta es la frecuencia absoluta, número de casos por categoría. Ahora, en frecuencia absoluta y relativa para tipo de almuerzo, toma esta tabla de frecuencia absoluta y la convierte en frecuencias relativas proporcionadas. Siguiendo el ejemplo, aquí nos va a decir cuántos o qué tipo de almuerzos consumen tanto los masculinos como los femeninos. Y al final se hace la impresión de los resultados. Entonces, en el catch, frecuencia género, muestra un encabezado para distinguir la tabla que viene después, que viene aquí donde imprimimos nosotros, print almuerzos por frecuencia. Aquí me dice que me dice cuántos almuerzos estándar consumieron y cuántos almuerzos reducidos consumieron. Y en esta otra lectura me dice el número porcentual por género. Muestra la frecuencia relativa en proporción y no en porcentaje. Este segmento te muestra la primera fotografía de la distribución de la muestra por género. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Porque se complementa el análisis de los puntajes de variables numéricas con la descripción de los perfiles de la población estudiada, perdón. Te dice cómo está distribuido el género de los estudiantes, te permite ver la proporción de estudiantes con almuerzo estándar versus almuerzo reducido, lo cual puede interpretar como un indicador aproximado de condiciones socioeconómicas está afectando la medición. Estos resultados son la base para las comparaciones posteriores, por ejemplo, el rendimiento promedio según el tipo de almuerzo, gráficos de barra o de pastel y la interpretación sobre equidad y contexto educativo. Luego vamos a analizar la representación gráfica de estos resultados estadísticos. Entonces, en este bloque gráfico 2D y exploración visual, esta explicación sirve perfectamente para incluir, ya que describe
qué hace cada sesión, cómo interpretar los gráficos y cómo son útiles en el análisis exploratorio de esta EDA. Este bloque, este script que tengo acá, el script en el punto 5 fundamenta el análisis exploratorio a través de gráficos, identifica patrones, examina distribuciones, compara grupos y detecta tendencias en relación entre las variables. Entonces, el primer gráfico que vamos a analizar es un histograma de densidad de puntajes matemáticos. ¿Qué hace este código? El que está acá, el punto 1. Crea un histograma de variables PUN matemáticas. Este histograma permite observar la distribución de los puntajes, si son simétricos, si están sesgados, si hay varios picos. Convierte el eje Y en una densidad, no en frecuencia absoluta. Vamos a ejecutar el gráfico. Aquí tenemos el gráfico. Este gráfico, distribución de rendimiento académico de promedio. La gráfica representa un histograma con curva de densidad que permite analizar la distribución de puntajes obtenidos, de los puntajes obtenidos por los estudiantes en el área de matemáticas que están dentro del dataset. Esta representación combina los elementos visuales fundamentales de la estadística descriptiva a través de un histograma. Perdón, es el gráfico anterior, este que está acá, que me muestra un histograma de color azul, que resume las frecuencias con las que aparecen ciertos intervalos en puntajes. Y la curva de densidad en línea negra suaviza la forma de la distribución visual de las tendencias generales. La curva de densidad muestra de forma casi simétrica y acampanada, similar a la distribución normal, en donde podemos ver mayor concentración de estudiantes entre 55 y 80 puntos. Entre 55 y 80 puntos, ahí está la mayor concentración de estudiantes. Y una disminución gradual hacia los extremos bajo y alto. Es como una campana. Esto indica que la mayoría de los estudiantes representan un rendimiento medio en matemáticas. Muy pocos obtienen puntajes extremos bajos o extremos altos. La mayor altura del histograma y el pico de densidad se ubica alrededor de entre 65 y 75 puntos. Digamos, ese es el promedio de notas que obtienen los estudiantes. O sea, digamos, ahí se concentra la máxima, entre 65 y 75 puntos. Este intervalo coincide con la media del dataset, que es 66 y su mediana 66, lo que confirma que la distribución es centrada. No hay sesgos marcados hacia la izquierda o a la derecha. Los valores típicos de los grupos se concentran en los rangos medios. Y la dispersión es moderada. Se observa que los puntajes abarcan un rango amplio entre 0 y 100, pero solo unos pocos estudiantes están debajo de 30. Ahí podemos observar que son pocos que están debajo de 30 y por encima de 95 también hay pocos estudiantes. ¿Esto qué sugiere o qué nos hace interpretar? Un nivel variado de desempeño. Aunque la mayoría está alrededor del centro, sí existe heterogeneidad en el rendimiento. La desviación estándar es más o menos 15 puntos y confirma esta dispersión. En esta gráfica existen valores atípicos o extremos. Se aprecian en la barra de histograma de izquierda a derecha casi un nivel cero. Algunos estudiantes obtuvieron puntajes muy bajos, entre 0 y 20.
Y un grupo pequeño también alcanzó un puntaje de sobresaliente acá, que están entre 96 y 100. En estos casos se pueden representar dificultades severas en materia, en los casos de puntajes bajos, y estudiantes con un desempeño académico excelente, alto. Su presencia es esperada en procesos educativos reales. Digamos, esta es digamos, una fotografía de un contexto real educativo. ¿Qué conclusiones podemos tener de esta representación gráfica? El rendimiento en matemática es moderado, con mayor concentración en la mitad superior. La distribución es estable, sin sesgos fuertes. La mayoría alcanza puntajes entre 55 y 85, entre 55 y 85 y 80, perdón, lo que refleja un dominio general aceptable del área. Existen estudiantes con desempeños muy bajos en donde hay que implementar planes de mejoramiento y planes de acompañamiento. Y también existe un porcentaje pequeño de estudiantes con un desempeño superior o alto con rendimiento de excelencia, pero representa una minoría. Entonces hay que mirar qué estrategias o qué habilidades tienen estos estudiantes para poderlas replicar en el resto de la población. Esta información es clave tenerla para poder hacer planes de acompañamiento, mejoramiento y por qué no hacer unos diseños ajustados para que los estudiantes que tienen bajo rendimiento lleguen a la media. Y aquí podemos identificar unos grupos con riesgo académico, en donde hay que darle foco. Y también podemos identificar estudiantes de excelencia que pueden ser promovidos a otros cursos o eh, potencializado su rendimiento en matemáticas. Vamos a analizar la siguiente gráfica que por error había colocado anteriormente. En esta gráfica se mide la distribución de rendimiento académico promedio, puntaje de matemática, lectura y escritura, las tres medidas. O sea, en la primera medíamos matemática y aquí medimos las tres áreas. Entonces, en esta gráfica explicamos con rigurosidad la distribución de rendimiento académico promedio de las tres áreas. La gráfica está representada, corresponde a un histograma con curva de densidad elaborado a partir de los puntajes promedios del desempeño de los estudiantes a partir del área de matemática, lectura y escritura. Este puntaje ABG Score permite representar de manera global el rendimiento académico general de cada estudiante. La curva de densidad, línea negra, muestra una forma acampanada y simétrica característica con la distribución aproximada normal. Esto significa que la mayoría de los estudiantes se ubican alrededor del rendimiento medio y que conforme se aleja hacia los extremos, muy bajo hacia la izquierda y muy alto hacia la derecha, la frecuencia va disminuyendo. El histograma en la barra naranja revela que los puntajes promedios más frecuentes se encuentran entre 60 y 80. Entre 60 y 80 están los promedios más frecuentes. Este rango representa el núcleo de la distribución, donde se concentran la mayoría de los estudiantes. Este comportamiento coincide con las medidas de tendencia central del dataset, donde la media es 67,7, la mediana es 68 y la moda es 70. Las tres medidas están muy aproximadas, lo que confirma que el rendimiento promedio es estable, no hay asimetrías marcadas, el grupo es homogéneo en términos de rendimiento general. Existen presencia de valores atípicos, se observan que a la izquierda hay un rango entre 20 y 30 puntos, o sea, estudiantes con rendimientos muy bajos,
Y también hay un valor atípico de 95 a 100 estudiantes con desempeño sobresaliente. Estos grupos representan una minoría, como lo había mencionado anteriormente, pero son importantes para identificar casos que pueden rendir intervenciones académicas o estudiantes con alto potencial académico. Entonces, en los que están al lado izquierdo es en donde nosotros podemos poder establecer focos de acompañamiento, planes de mejoramiento, planes de recuperación o colocarles un tutor para que mejoren su rendimiento y lleguen a la media. Y los que están en sobresalientes se les pueden asignar proyectos o lecturas avanzadas para que vayan eh, construyendo esos saberes en la misma proporción que ellos aprenden. Este tipo de gráfica permite visualizar la distribución global de los rendimientos académicos, ofreciendo información muy útil para las instituciones educativas. Nos presenta un diagnóstico coherente, permite identificar la posición del grueso de los estudiantes, identificar las tendencias. La distribución casi normal sugiere un rendimiento equilibrado y esperado en el contexto educativo con diversidad. Entonces, en donde nosotros identifiquemos, por ejemplo, al lado izquierdo identificamos un rango de estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje en las tres áreas, ahí podemos establecer nosotros planes, por ejemplo, planes de ajustes razonables o diseños universales para el aprendizaje para darles un acompañamiento más personalizado a los estudiantes y nos permite realizar comparaciones en el rendimiento con otras áreas. Entonces, el rendimiento promedio mantiene una forma similar a la distribución de lectura, escritura y matemática, lo que indica que hay una consistencia en el desempeño de los estudiantes en las diferentes áreas. O sea, los estudiantes se esfuerzan de igual proporción en las tres áreas. Entonces, esta gráfica, para concluir, nos permite a nosotros identificar que el rendimiento general tiene un comportamiento normal, sin sesgos fuertes. La mayoría de los estudiantes se ubican entre 60 y 80 el puntaje, lo cual representa un grupo de desempeño medio alto. Existen pocos casos bajos y rendimientos altos, lo cual es común en grupos grandes. La distribución es homogénea, lo que facilita la interpretación y la comparación con otras variables del proyecto, como género y tipo de almuerzo, etcétera. Ahora vamos a analizar con una gráfica generada con block plot para mirar el por géneros, puntaje por géneros y también con box plot vamos a mirar el puntaje promedio por tipo de almuerzo. Iniciamos con la gráfica por género. Voy a ejecutar la gráfica por género. Aquí tengo una gráfica de cajas o box plot. En esta, el rendimiento promedio según género es ideal para el informe. O sea, esta gráfica es ideal. Nos permite, a través del diagrama de cajas, comparar el rendimiento académico promedio entre los dos géneros que se presentan en en el dataset de estudio. ¿Y cuáles son esos dos géneros? Femenino y masculino. Cada caja representa la distribución del puntaje promedio, o sea, el average Scott por cada grupo. Cada caja tiene una línea horizontal que indica la mediana. Entonces, en mujeres la mediana es aproximadamente 70 y en hombres la mediana es aproximadamente 65. Esto indica que las mujeres obtienen en promedio, una puntuación ligeramente superior a la de los hombres. Estos resultados coinciden con múltiples estudios internacionales donde las mujeres suelen superar ligeramente a los hombres en indicadores globales de rendimiento por constancia en lectura y escritura. La dispersión y rango intercuartílico, IQR,
representa la diferencia entre los percentiles 75 y 25 dentro de la caja género. En femenino, la caja algo más compacta, dispersión moderada. Y en masculino, la caja un poco más amplia, mayor diversidad en el rendimiento. Los hombres muestran una distribución más dispersa, lo que implica diferencias más marcadas entre estudiantes del mismo género. Los valores atípicos o outliers, los puntos individuales representan estudiantes con rendimientos inusualmente bajos o altos, que son estos puntos que están acá. En femenino aparecen varios valores por debajo de 30 y uno alrededor de 10. Varios por debajo de 30 y uno alrededor de 10. Y en masculino también aparecen valores atípicos cercanos a 25. Esto indica que ambos géneros existen casos que requieren una atención especial, pero las mujeres representan más casos extremos por debajo rendimiento. Entonces hay que analizar en, en- en- en un conjunto tripartita entre docentes, directivos y digamos, orientadores escolares que está incidiendo en que las mujeres tengan estos datos atípicos, porque tienen ese rendimiento tan bajo. Entonces ahí se pueden establecer unos planes de acompañamientos personalizados, sin ánimo a llegar a la segregación, ¿no? Porque estos datos se ven tanto en hombres como en mujeres, pero en las mujeres se ven un poco más marcados. En rangos generales, el desempeño entre femeninos es típico, va entre 60 y 80 puntos. Algunos casos excepcionales con puntajes sobresalientes de 100, muy excepcionales. Y en el rango de masculino van entre 65, 55 y 75. También aparecen casos sobresalientes, pero con menor frecuencia. Esto confirma las ligeras ventajas generales entre las mujeres en el rendimiento promedio. Esta gráfica nos permite a nosotros realizar conclusiones útiles para el análisis educativo. Las mujeres representan resultados más estables y ligeramente superiores. Los hombres muestran mayor variabilidad y rangos más amplios. En ambos grupos existen estudiantes con riesgos académicos, outliers bajos, podrían requerir estrategias de apoyo diferenciados o más personalizadas como PIAs, planes de ajuste razonables o aplicarle DUAs, diseños universales de aprendizaje para que estos estudiantes se coloquen en el promedio general. Entonces, el box plot evidencia que las mujeres tienen un rendimiento promedio ligeramente mayor, los hombres representan una dispersión en sus puntajes, ambos grupos tienen estudiantes con desempeños muy bajos indicados por outliers. La diferencia no es extrema, no consiste en ningún, según medidas de tendencia central y de dispersión. Ahora analizaremos los puntajes promedios por tipo de almuerzo, según los tipos de almuerzo. En esta gráfica, que también es una gráfica de cajas, este box plot que compara el rendimiento académico promedio según los estudiantes, según el tipo de almuerzo que consumen en la escuela. También nos permite a nosotros hacer ese análisis estadístico. Esta variable lunch tiene dos categorías. La primera categoría se llama almuerzos gratuitos o subsidiados y la segunda categoría se llama almuerzo estándar o almuerzo completo estándar. Ambas categorías se relacionan comúnmente con indicadores de condiciones socioeconómicas del hogar. Entonces, normalmente, ¿dónde se observan estos almuerzos gratuitos? ¿O dónde
o qué estudiantes consumen los almuerzos gratuitos, los que no tienen la capacidad económica o la capacidad adquisitiva o las familias no tienen los recursos económicos para poder subsidiar el almuerzo estándar. Entonces, de acuerdo a esa percepción de que el almuerzo es gratuito, se supone que el almuerzo tiene una variación nutricional diferente al almuerzo estándar. Entonces, a partir de esto, vamos a analizar si hay una incidencia en el rendimiento académico de estos estudiantes. Entonces, esta gráfica de caja nos permite hacer ese análisis estadístico. Entonces, la línea negra de cada caja representa la media. Entonces, en donde miramos el almuerzo gratuito, la media es 62. Y en donde miramos el almuerzo estándar, la media es 72. Esto nos indica que los almuerzos estándar obtienen un rendimiento promedio notablemente superior. Aquí se está viendo una tendencia de que la carga o la mezcla nutricional del almuerzo estándar es mejor a la del almuerzo gratuito. La diferencia es mayor que se observa entre los géneros, lo que sugiere que de acuerdo al tipo de almuerzo, por extensión, los contextos socioeconómicos tienen un impacto más fuerte en el rendimiento académico. Quiere decir que si el niño se alimenta con si tiene, perdón, una alimentación balanceada, saludable, eh, digamos, va a obtener un mejor rendimiento académico. Y se supone, de acuerdo a este resultado, que el almuerzo gratuito no tiene una carga nutricional balanceada. Entonces aquí nos dice que el rango típico del almuerzo gratuito va entre 50 y 72. Mayor variabilidad interna. Más estudiantes en zonas por de bajo rendimiento. Y el estándar va entre 65 y 82. Una caja ligeramente más compacta, menos variación, más estabilidad. Grupos con desempeños generales más altos. El alumnado con almuerzo estándar representa mejor rendimiento y menor dispersión, lo que sugiere mejores condiciones académicas y posiblemente mejores, digamos, dentro de su entorno económico, un entorno, digamos, con un poder adquisitivo mejor que las otras familias. Mirando los outliers que se observan en la gráfica, se observan varios puntajes muy bajos, 10, 15 y 20, en los almuerzos, digamos, en el almuerzo gratuito. Esto indica que este grupo contiene estudiantes con altísimo riesgo académico. Es posible que estos niños tengan problemas nutricionales. Y de acuerdo a eso, ese tema de problemas nutricionales genera un bajo rendimiento académico. Aquí se puede determinar que de acuerdo a la nutrición de las personas es proporcional el rendimiento académico. Y también en los estándares tenemos unos outliers entre 25 y 30, ninguno tan bajo como los del grupo subsidiado. Estos outliers refuerzan la idea de que los estudiantes con almuerzo subsidiado están más expuestos a condiciones adversas que impactan su desempeño académico. Entonces, este box plot revela una relación relevante entre el tipo de almuerzo con proxy de condiciones económicas. Está fuertemente asociado con el rendimiento académico. Esto puede interpretarse como que los estudiantes con acceso a una alimentación completa, o sea, digamos, la alimentación estándar, presentan mayor concentración de puntajes medios y altos, menor estabilidad en las notas, inestabilidad en las notas, o sea, mayor cohesión, menor presencia de bajos rendimientos extremos, mientras que el grupo de el almuerzo gratuito, digamos, tiende a mostrar un rendimiento más bajo en promedio, mayor dispersión, más casos críticos.
Este patrón es consistente con investigaciones que muestran que la nutrición escolar, el estatuto socioeconómico y el acceso a recursos educativos están correlacionados con el rendimiento académico. Entonces, es aquí cuando nosotros observamos estos rankings de mejores puntajes y cuando miramos los contextos socioeconómicos de esos puntajes, miramos que estos tienen contextos en donde tienen resuelta en mayor proporción la cesta básica. Y dentro de la cesta básica está una alimentación saludable, un buen sueño, podríamos decir eso, o sea, unas variables que afectan positivamente al rendimiento académico de los estudiantes. Y cuando miramos esos puntajes de bajo rendimiento y entramos a mirar los entornos socioeconómicos, observamos también en algunos casos, en la mayoría de los casos, que resulta que estas familias de donde provienen los niños eh, no tienen una alimentación balanceada, tienen que sustituir algunos alimentos por otros y desbalancean la carga nutricional de los niños, lo que afecta en su rendimiento académico. Entonces, el tipo de almuerzo es un factor diferenciador significativo en el rendimiento académico. Entonces, de acuerdo a este análisis estadístico que nos muestran estas dos box plots, nos podemos inferir que es determinante para el rendimiento académico de una persona una buena alimentación. Estos hallazgos sugieren la necesidad de intervenciones pedagógicas y de bienestar escolar para apoyar a los estudiantes con mayor vulnerabilidad. Ahora vamos a hacer una explicación en la siguiente gráfica. Dispersión matemática versus lectura crítica coloreada por géneros. Esta gráfica que vamos a observar es un diagrama de dispersión scatter plot, que muestra cómo se relacionan los puntajes obtenidos entre los estudiantes de matemáticas en el eje X y la lectura en el eje Y, en donde masculinos están coloreados en verde y femeninos están coloreados en rosa. Además, se emplean colores, los colores como los acabo de indicar. Este gráfico permite observar correlaciones, tendencias de rendimiento, diferencias entre géneros. Si observamos la gráfica detenidamente, nos muestra una nube de puntos de patrones claramente ascendentes. A mayor puntaje en matemática, mayor puntaje en lectura. Esto indica que la correlación positiva es fuerte, lo cual es constante con estudios educativos. Las habilidades lógico-matemáticas y las habilidades de comprensión se refuerzan mutuamente. Quiere decir que las personas que tienen buena comprensión lectora tienen habilidades de lógica matemática. Un buen rendimiento en una asignatura suele asociarse con un buen rendimiento global. Quiere decir que los estudiantes que tienen buen rendimiento en estas dos áreas en general son buenos estudiantes. La forma alargada y diagonal de los puntos confirma la relación. Y si observamos la línea de regresión por género, las líneas rosas, mujeres, cada línea representa la tendencia generada por sus grupos. Ambas líneas tienen pendientes positivas. Esto confirma que la relación entre matemática y lectura es consistente independientemente del género. Para el mismo puntaje en matemáticas, las mujeres tienden a obtener puntajes ligeramente mayores en lectura. Esto coincide con evidencias internacionales donde las mujeres son buenas en comprensión lectora, escritura y desempeño lingüístico, mientras que los hombres suelen mostrar mayor dispersión y variabilidad. En la dispersión por género, los puntajes están más concentrados en rojo, presentan menor variabilidad, tienden a puntajes más altos en lectura, mientras que los varones o los hombres en azul tienen mayor dispersión
más puntajes alejados de la línea central, puntajes ligeramente menores en lectura, especialmente en la zona media. Esto sugiere que el género masculino muestra más variabilidad y posibles inconsistencias en el desempeño lector. Se observa estudiantes con puntajes muy altos en ambas áreas, entre 90 y 100. También aparecen estudiantes con puntajes muy bajos en ambos ejes. Esto refuerza que el rendimiento académico es multidimensional, pero coherente entre las áreas cognitivas básicas. Como conclusión, podemos decir que este tipo de gráfica Scarlet Plot revela varias conclusiones claves. Por ejemplo, existe una fuerte correlación positiva entre matemática y lectura. Las mujeres tienden a un rendimiento lector ligeramente mayor. Los hombres presentan mayor dispersión y rendimiento. Las líneas de regresión confirman patrones consistentes y estables. La relación entre líneas asciende, lo que facilita la predicción de una variable a partir de la otra. Ahora vamos a observar como último una gráfica en 3 dimensiones que me muestra las tres áreas, matemática, lectura y escritura por género. Entonces vamos a ejecutar acá y aquí observamos en esta gráfica, se observa las tres áreas. Tenemos lectura, matemáticas y escritura. Esta gráfica corresponde a un diagrama de dispersión tridimensional generado con Plotly. Me pareció interesante mostrar esta gráfica para poder analizar las tres áreas al mismo tiempo y vamos a analizarlo por género. Entonces, en el eje X está matemáticas, en el eje Y está lectura y en el eje Z está escritura, digamos. X, Y, perdón. La gráfica muestra una nube de puntos alargados y ascendentes que forman una diagonal positiva que indica los puntajes más altos en matemáticas suelen ir acompañados de puntajes igualmente altos en lectura y escritura. Ahí está. Existe una correlación positiva fuerte entre las tres áreas académicas. El rendimiento académico es coherente y consistente entre las dimensiones evaluadas. La visualización en 3D permite determinar tendencias multivariables, consistencias internas, posibles patrones en los extremos. Pocos estudiantes presentan valores muy bajos y muy altos. Estos extremos se identifican con claridad en el espacio tridimensional. Existen diferencias por géneros. Entonces el color violeta o verde, tonalidades verde violeta femenino y en tonalidades azul claro son los hombres. Se observa que ambos géneros siguen el mismo patrón ascendente, lo cual confirma consistencia entre el comportamiento general de los datos. La diferencia entre los géneros son leves, distribuyéndose ambos grupos dentro del mismo espacio tridimensional. Los hombres muestran mayor dispersión en las puntuaciones más bajas y medias, y lo cual coincide con los gráficos en 2D. Esto no representa una diferencia extrema, pero sí refuerza lo observado en el box plot. Las mujeres suelen mostrar mayor estabilidad y mejor rendimiento en lectura y escritura. Los hombres representan mayor variabilidad. Pedagógicamente podemos decir que las tres áreas están fuertemente relacionadas. Si un estudiante presenta dificultades en ellas, es probable que también presente dificultades en las otras. Se identifican grupos que nos permite visualizar rápidamente zonas de alto rendimiento, parte superior derecha, y zonas de bajo rendimiento en la parte inferior izquierda. La estructura es clara en la nube, sugiere que los modelos de regresión multivariable o análisis de comportamiento
principal funciona muy bien. La distribución por género confirma patrones que deben tenerse en cuenta para diseñar estrategias pedagógicas diferenciadas, especialmente en la comprensión lectora y escritora. Como conclusión, podemos decir que esta gráfica en 3D existe una relación lineal positiva entre las tres áreas. El rendimiento en las tres áreas se mueve de manera coordinada. No se observan diferencias de extremos por género, aunque las mujeres tienen ligeramente unos puntajes mejores que los hombres. La perspectiva tridimensional permite comprender mejor las estructuras internas del dataset y facilita la comprensión multivariada. Como conclusión general del análisis de este dataset en RStudio, podemos decir que el análisis descriptivo realizado a partir del dataset permitió comprender la manera integral, el comportamiento del rendimiento académico de las tres áreas de estudios, así como su relación con variables cualitativas asociadas al contexto de los estudiantes, como es el género y el tipo de almuerzo. La representación gráfica de medida de tendencia central, dispersión y análisis de comparación proporcionaron una visión clara y fundamentada en desempeño estudiantil por áreas de los estudiantes. Los resultados evidenciados evidencian puntajes buenos en matemática, lectura y escritura. Presentan distribuciones aproximadamente normales, concentradas en rangos medios altos y con desviaciones estándares moderadas. Vamos a irnos a la presentación nuevamente para hacer la conclusión, la última conclusión. Es lo que estábamos mirando. Aquí se muestra la visualización, relaciones de dispersión en el gráfico 3D, como lo acabamos de explicar. Y como conclusiones, en este proyecto demostró la utilidad de la estadística descriptiva en RStudio para explorar el rendimiento académico, sentando las bases para futuras investigaciones más profundas, en donde nosotros entramos a una preparación de datos exitosos a partir de un dataset público. Student Performance fue importado, limpiado y preparado eficientemente con RStudio. Se caracterizó el rendimiento a través de media de tendencia central y dispersión caracterizada de la distribución de los puntajes académicos. Se identificaron patrones gráficos descriptivos que relevaron relaciones positivas entre áreas y posibles diferencias moderadas por género de almuerzo y bases futuras para las investigaciones. Este análisis descriptivo sirve como una base sólida para plantear hipótesis y modelos inferenciales o predictivos en etapas posteriores. Finalmente, el gráfico 3D y los análisis bivariados confirmaron una estructura coherente del dataset y facilitaron la comprensión de la relación multivariada entre las comparaciones observadas. Este proceso demostró la potencia de RStudio como herramienta de análisis exploratorio y la importancia de las estadísticas descriptivas para identificar patrones, desigualdades y necesidades educativas. En conjunto, podemos decir que el estudio permite concluir que el rendimiento académico está fuertemente influido por factores personales, contextuales, y que el análisis visual y descriptivo constituye el primer paso esencial para la toma de decisiones informadas y el diseño de intervenciones educativas más equitativas y eficientes. Con esto culminamos nuestra presentación, pero también podemos decir que se pueden presentar algunas recomendaciones finales, implicaciones educativas y una descripción crítica sobre este estudio y qué limitaciones también observamos en el estudio. Entonces, en las recomendaciones podemos decir que se recomienda a las instituciones educativas utilizar de manera sistémica herramientas estadísticas computarizadas como RStudio para realizar análisis descriptivo promedio del rendimiento académico de sus estudiantes, lo que les va a dar la posibilidad de combinar medidas estadísticas con visualizaciones avanzadas, en donde ellos pueden hacer estudios con métodos mixtos, en donde pueden tomar datos cuantitativos y datos cualitativos y generar una correlación entre ellos.
usando gráficas como histogramas, plots, gráficas de dispersión y gráficas en 3D, que les va a facilitar identificar de manera temprana patrones de riesgos, brechas de desempeño y grupos de estudiantes que requieren mayor apoyo. Y hay otras recomendaciones. Sin embargo, por temas de tiempo, todas estas recomendaciones, todas las implicaciones educativas y la discusión crítica se va a entregar en un documento impreso, escrito en Word. Muchas gracias por escucharme. Somos el grupo de compañeros John y Leonard. Hasta luego.